pero hoy queremos conversar con alguien que sabe de esto, que es ella es parte de la Fundación Mamá Cultiva. Y invitamos entonces a Andrea Bello Cruces, coordinadora regional de Mamá Cultiva, a que nos cuente de esta situación, nos explique desde desde la primera persona, como también madre de una paciente que tiene esta misma enfermedad. Sofía, sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se opta por este tratamiento? Y si ella tiene algunos antecedentes respecto de esta situación puntual, que es la que nos ha convocado a esta mañana a conversar. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Hola chicos, buenos días Álvaro. Hola, Andrea. De estar acá en este tremendo programa. Bueno, primero que todo sí conozco el caso, pero no me puedo referir a él, puesto que todavía está el tema de esperando la resolución judicial. Pero como preguntaba Joyce ahí, ¿cómo llega uno acá? Esto es solamente de la desesperación, pues. Pensar que en el caso de los niños con epilepsia refractaria, la mayoría de nuestros pacientes son niños que son desahuciados por la medicina en términos de vida y también en cuanto a la patología que es la epilepsia refractaria. ¿Qué es lo que es la epilepsia refractaria, Andrea? La epilepsia refractaria en el fondo hay distintos tipos de epilepsia. Sí. Que tiene que ver con las convulsiones, ¿cierto? Directamente con descargas eléctricas que hace tu cerebro, pero se llama refractario porque no obedece a tratamientos. Okay. Y además, a modo de información, la epilepsia refractaria no está dentro del auge ni el GES, ninguna de esas cosas de ayuda del Estado. Entonces, aparte tenemos que lidiar con todo el tema de los medicamentos que son muy costosos, porque además no utilizas solamente un fármaco, sino que llegas a utilizar hasta, conozco casos, 20 fármacos en un niño, 20. O sea, esto es, uno llega desde la desesperación de ver a tu hijo convulsionar todo el día, o sea, desconectado de la realidad. Y entras acá, llegas a este mundo y te das cuenta, en el caso de mi hija, es su única medicina. Yo le saqué 6 medicamentos, porque no tenían efectos, digamos, claro. Entonces tú empiezas a investigar, empiezas a evaluar, empiezas a ver y te das cuenta de que, claro, llegas a tener 6 medicamentos de esos que solo provocan daño en sus riñones, en su hígado, ¿cachai? Y no aportan de ninguna manera a lo que son las convulsiones. Andrea Bello, coordinadora regional de Mamá Cultiva, madre de Sofía. ¿Cómo, sin entrar al fondo del caso que se está ventilando en tribunales por este recurso de protección que interpuso el Hospital Regional en contra de los padres que no quieren que los médicos le receten medicamentos tradicionales a su hija de 5 años? Dejemos eso de lado, el fondo, pero ¿qué crees tú que podría justificar que un médico, en este caso un equipo médico del Hospital Regional, inicie acciones legales en el fondo para obligar a los padres de esta niña a que efectivamente le den el tratamiento que ellos le están recetando en subsidio o en reemplazo del tratamiento con cannabis? ¿Cuál crees tú que es el fondo de la discusión, Andrea, que se plantea acá? Mira, yo creo que ahí lo primero hay que dejar en claro que no es el equipo médico de la niña. La niña recibe un tratamiento, digamos, médico tradicional igual, y esto lo utiliza como una medicina complementaria. Okay, o sea, no es el caso cannabis de mi hija, que y tradicional. Sí, que en el caso de mi hija no utiliza ningún fármaco alópata, solamente la cannabis. Y ella, esta niña tiene un tratamiento y un contacto con su equipo médico, así como todos los pacientes. Esto que tiene que quedar en claro. Todos los pacientes le informan a sus médicos de que, o bien, si no todos, el 99% de los pacientes, el equipo médico de uno, su médico de cabecera, sabe que utiliza estos medicamentos. O sea, en el caso de la Sofi es así. Esta medicina complementaria, sí, ella es así. Y no solamente con su médico neurólogo de Fundación Daya, ¿cierto? Sino que también con su médico que tenemos acá de cabecera, acá en la zona. Entonces, claro, evidentemente es súper complicado en este caso, porque
este recurso no es interpuesto por su equipo médico en sí, sino que por un equipo que lo recibe de urgencia. Okay. O sea, se da una circunstancia particular, que ella llega a la urgencia, al servicio de urgencia, y por lo tanto ahí la atienden, y estos otros médicos, cuando se les indica y los papás dicen que no, ahí se genera todo este problema por desconocimiento también del historial médico en el fondo. Claro, efectivamente es así, y decir de que la mayoría de nuestros casos, cuando nuestros niños llegan a urgencia, y nos pasó ahora hace poco con una mamita, en donde, insisto, o sea, están desahuciados por la misma medicina. Entonces, ¿qué mejor que uno como papá conoce lo que es el comportamiento de su hijo el comportamiento de su hijo con respecto a las convulsiones? Entonces, vimos hace poco, o sea, acompañé a una mamá hace poco en una clínica privada donde su médico de cabecera, neurólogo, le dijo, o sea, no podemos darle este medicamento porque se nos puede morir, pero sí empecemos a dar aceite. Entonces le empezaron a dar mucho aceite, y para poder sacarlo del estatus convulsivo. Aceite de cannabis. Fue así, sí, así fue la única forma en que pudieron sacar a este chico digamos, de este estatus convulsivo, teniendo todo ahí en cuenta en caso de que pudiera pasar algo más, pero la verdad es que definitivamente esta sigue siendo una medicina que es valiosísima para nosotros como padres que optamos en esto, y que, claro, o sea, pensar además en el dolor que tenemos que vivir en el día a día, para además tener que vernos expuestos a este tipo de circunstancias en tribunales. O sea, no es primera vez que lo vemos, ojo, y también con el Hospital Regional, años atrás, un chico igual le pasó lo mismo, y a ese niño tribunales ordenó quitarle el niño a la mamá. Esto fue hace mucho rato, por lo menos estoy hablando unos 4 o 5 años atrás, en donde también fui parte del acompañamiento más bien emocional de la mamá, y poderla orientar igual con temas de poderla acercar a lo que es la justicia, con defensores y todo eso. Y bueno, ahí el problema era claro, el niño estaba mal diagnosticado. Oye, Andrea... Y al final lo que logramos fue que se empezara a tratar de cero el niño y poder avanzar, y hoy día el niño está con su mamá y todo bien. Pero Andrea Bello, vuelvo a lo mismo. Andrea Bello es coordinadora de Mamá Cultiva. Hay fundamentalmente, entre paréntesis, 2 organizaciones que están impulsando el tratamiento de algunas enfermedades a través del uso medicinal de la cannabis, que es Mamá Cultiva, a la que tú perteneces, la otra es la Fundación Daya. Habrá otras, pero estas son las principales, entendemos nosotros. Vuelvo a la misma inquietud. ¿Qué eres tú? ¿Qué es lo que impulsa a que de cuando en vez aparezcan oposiciones tan radicales al uso medicinal de la marihuana? La ignorancia. Ok, incluso en el cuerpo médico. La ignorancia, pero por supuesto, o sea, cuando hablamos de ignorancia no hablamos de 7 años de universidad. O sea, estamos hablando de tener conocimiento, de educación sobre un tema en particular. Hoy en día son muchos los médicos que han visto de que además es un buen negocio, por decirlo de alguna forma, porque si igual te educas en el tema, puedes acompañar en algo que hoy día está haciendo un boom, digamos, porque a través de estos mismos estudios, hoy día las plataformas que hay de internet, tú puedes investigar acerca de todos los medicamentos. Entonces, cuando tú ves de que hay un medicamento como la risperidona, que es uno de los más recetados en Chile, que se utiliza no solamente para niños con enfermedades digamos, tan agresivas como es la epilepsia, sino que también para niños que tienen trastornos de hiperactividad, ¿cierto? Y que está siendo entre los 2 medicamentos más recetados en este país, y en Estados Unidos está multado por ser uno de los medicamentos que provoca más daño. Entonces tú ahí dices, ¿dónde estamos? O sea, ¿en qué país estamos? Acá en Chile, otro de los medicamentos es el Sabril, que te deja con visión tumoral, o sea, tú empiezas a ver como los caballos, así se te empieza a cerrar la visión, y resulta que en otros países está completamente prohibido.
Entonces, cuando te das cuenta y empiezas a estudiar de que en epilepsia, a no más de, si ya no respondes a un tratamiento, puedes utilizar un segundo, puedes utilizar un tercero, pero no más que eso, porque ya no, y ni siquiera se dan el lujo o el tiempo de poder sacar los otros medicamentos, o sea, empiezan a llenarte, a llenarte, a llenar a la persona con medicamentos y al final lo único que provoca es que tener que gastar más plata en salud porque tienes que estar cada 6 meses haciendo exámenes hepáticos o renales para ver cómo está funcionando tu cuerpo. Entonces, frente a eso, a ti lo único que te queda decir en el tema del cuerpo médico es ignorancia. Y les puede doler, llevan 7, 10 años de universidad, pero son ignorantes porque no se educan en un tema que hoy en día está a la palestra. Imagínate, Fundación DAI y Mamá Cultiva llevaron lo que es hoy día a que Argentina tenga el acceso al autocultivo y se promulga esta ley, ¿cierto? Y acá en Chile, que fuimos los precursores, que levantamos este movimiento, todavía no tenemos respuesta y seguimos entrampados en el Senado porque la presidenta de la Comisión de Salud, la señora Carolina Boyd, todavía no lo quiere liberar para ponernos en tabla. Entonces, esas son cosas que nosotros como papás, o como el ICP, bloquea un medicamento como era el cannabiol, ¿cierto? Y que había llegado a cientos y miles de familias en diferentes tipos de enfermedades, también apoyando en algunos tipos de epilepsia, porque no en todos, lo bloquea. Entonces, sin embargo, dejan entrar medicamentos desde el extranjero, ¿cierto? Con costos que son elevadísimos, que son impagables. Andrea Bello, coordinadora regional de Mamá Cultiva, una persona que a mí no me gusta, traer a colación los casos particulares porque uno evidentemente se emociona, en fin, pero un niño que tiene epilepsia refractaria, que puede llegar a tener 200 episodios de convulsión al día, que no es capaz de controlarse, que vive en el fondo en un estado, no sé cómo llamarlo, de poca conciencia porque está permanentemente convulsionando. Cuando se le trata adecuadamente con cannabis, ¿a cuánto se reduce estos episodios de convulsiones en promedio, si pudieras decirlo? Mira, que esto no va a ser la panacea tampoco de decir, usé el cannabis y fue mágicamente se recuperó. Pero hay casos particulares, muchos casos en que ha habido mejoría. Y principalmente creo que en el caso mío, yo tengo la Sofi que tiene 11 años, ella lleva 6 años utilizando cannabis, 5 años y medio sin ningún medicamento. Cuando empezamos a sacar los medicamentos, porque una cosa fue bajar las convulsiones que tenía la Sofi, que no era todo esto así como el exorcista, digamos, que saltaba y botaba espuma por la boca, porque hay diferentes tipos de convulsiones. Ella tenía muchas mioclonías, las mioclonías son estados constantes, como decirlo, como de hipo. Ella estaba todo el día con hipo, con actos reflejos que le impedían, que esto ponía que su cuerpo se pusiera muy rígido, por lo tanto eso provocaba dolor igual. Y estaban también estas crisis de ausencia que la perdíamos, o sea, se iba y no sabíamos más de ella. Entonces, cuando nosotros comenzamos a trabajar con... y ahí vienen otras patologías asociadas, como es, por ejemplo, que además no comen, se ponen muy malos para comer y el trastorno de sueño que es severo. En el caso de la Sofi, lo primero que vimos fue que durmió 12 horas seguidas con su primera dosis y que cuando despertó se comió la vida, o sea, cuando dicen el bajón, digamos, sí, pues ella lo ha tenido. Ahora, la epilepsia refractaria tiene una particularidad de que como no obedece a todos los medicamentos, ¿cierto? Y que siempre irlos cambiando, porque igual está como descargas eléctricas van mutando, entonces igual se provoca esto que no tienen un solo tratamiento, entonces hay que ir jugando, hay que ir variando, y en eso yo entiendo lo que es la medicina, la farmacología, digamos, tradicional. Y en el caso de la cannabis pasa lo mismo. Por eso nosotros necesitamos el autocultivo, necesitamos trabajar con la planta completa y además necesitamos varias cepas.
porque si bien podemos funcionar con una sola cepa es el nombre de la planta, digamos. En cannabis hay muchas. Y hay de diferentes tipos, que tienen diferentes características y diferentes efectos. Y nosotros vamos variando en esto igual de las cepas, de los tipos y todo esto. Entonces, cada cierto tiempo hay que ir cambiando, digamos, el tipo de planta que le estás dando para ir viendo igual en qué está fallando, porque, por ejemplo, en el caso de la Sofi puntual, hoy en día en la pandemia, ella ha presentado en esta última cuarentena, un poco más de irritabilidad y pérdida del apetito. O sea, está irritable como todos nosotros al final. Sí. ¿Ah? Sí, y pérdida del apetito. El problema es que nosotros podemos expresar la rabia de alguna forma, ya sea verbal, que lo hemos visto, ¿cierto?, en la ciudadanía que anda un poco más agresiva, digamos, o menos intolerante. Y en el caso de ella es a través de los golpes y la autoagresión. Entonces había que frenar eso porque no es bueno para su salud, digamos, ni para la salud mental de nosotros en la casa. Claro, Andrea, y cambiamos la cepa y ella reaccionó bien. Claro. Sí, ha estado súper bien. Oye, se nos fue el tiempo, Andrea Bello. Me quedan dos cosas. La ignorancia es una de las razones, de acuerdo a tu criterio, de estas acciones que de pronto surgen de parte de médicos que se oponen al tratamiento de algunas enfermedades. Puede ser a través solo de la cannabis o mezclada con medicina alópata, ¿verdad? Y además, el otro punto que levantas tú con mucha fuerza es el autocultivo, que se regule el autocultivo, que sea permitido por la ley. Yo he sabido por distintas razones o trabajo en lo que he estado desarrollándome, que hay persecución en algunos casos, en algunos lugares, para las personas que autocultivan marihuana con fines medicinales. Ese sería el grueso de las conclusiones, Andrea, y te queremos agradecer en tu condición de coordinadora regional de Mamá Cultiva que hayas accedido a conversar con nosotros respecto de este asunto. Disponibles. Muchas gracias por la invitación. Es siempre bueno tener este tema a la palestra. Qué feo que salgan estos casos. Enviamos toda la energía a la familia, yo la conozco, les tengo mucho cariño. Sé que nos va a ir bien en esto porque no estamos haciendo nada más que estamos actuando bajo el amor de papá. Y un padre y una madre nunca va a querer generar más daño o trabajar con maldad a un hijo. Entonces, yo de verdad les agradezco esta instancia, quedo disponible para otra conversación, me encanta su programa, así que eso. Muchas gracias, Andrea. Agradecidos por todas las explicaciones que nos diste y por este contacto, así que tengas un lindo día.